Bueno, siguiendo con el tema, esta sería básicamente la parte 2 o el video 2 del tema de ecuaciones cuadráticas. Aquí nos vamos a enfocar únicamente en las ecuaciones cuadráticas puras. Como lo vimos anteriormente, las ecuaciones cuadráticas puras son aquellas que tienen la forma ax al cuadrado más c igual a 0. Es decir, son aquellas que tienen la forma o contienen los términos, el primero que está elevado al cuadrado y el segundo es el término independiente, igualado a 0 o a cualquier otra cantidad. Una manera más específica podemos decir que las ecuaciones cuadráticas puras se resuelven por el método de la raíz cuadrada. Ese es el método que se aplica para poder resolverlas, el método de la raíz cuadrada. Es el tipo de ecuación más fácil de resolver. En el video anterior vimos que hay tres tipos de ecuaciones cuadráticas puras, ecuaciones cuadráticas mixtas incompletas y ecuaciones cuadráticas completas. Como estas son las ecuaciones cuadráticas puras, las ecuaciones cuadráticas puras son las que tienen la forma más sencilla y por lo tanto son las más fáciles de resolver a partir del método de la raíz cuadrada. A continuación voy a explicar el primer ejemplo de cómo se resuelve una ecuación cuadrática pura. Tenemos el ejemplo número 1, que está formado por x al cuadrado menos 49 igual a 0. Sabemos nosotros que el objetivo de toda ecuación es encontrar el valor de la variable x. Para ello debemos dejar sola o despejar a la variable x. Entonces, el proceso que se aplica es que la variable se deja de un lado y el término independiente se pasa al otro lado. Cuando cambiamos de posición al término independiente, también cambia su signo. Su signo se convertiría en el signo contrario al que estaba. Entonces tendríamos lo siguiente: x al cuadrado sería igual a el 49, moviéndolo al otro lado de la ecuación sería 49. Y como era negativo, ahora pasa a ser positivo. Entonces es aquí donde nosotros vamos a aplicar lo que es el método para poder resolverla, para poder saber cuál es el valor de x. Recordemos que hasta aquí tenemos x al cuadrado, estamos buscando únicamente el valor de x. Para ello vamos a volver a copiar nuevamente el x al cuadrado igual a 49 y vamos a aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Luego, la raíz elimina al cuadrado y me queda x es igual a más menos 7. ¿Por qué más menos 7? Porque una raíz cuadrada tiene dos soluciones, una positiva y la otra negativa. Y la raíz cuadrada exacta de 49 es 7. Por lo tanto, tendríamos entonces dos soluciones. Por lo tanto, tenemos que las soluciones son x igual a 7 y x es igual a negativo 7. Ahora, para comprobar que realmente esas son las soluciones de esa ecuación, x igual a 7 y x igual a negativo 7, vamos a hacer la comprobación de dicha ecuación. Tendríamos entonces en la comprobación vamos a copiar otra vez la ecuación original, o sea, la ecuación que nos daban, y vamos a reemplazar el valor de la x, que es 7, por la variable x. Tendríamos entonces 7 al cuadrado menos 49 igual a 0. Sabemos que 7 al cuadrado es 49 menos 49 igual a 0. 0 es igual a 0. Aquí tenemos la comprobación. Probamos con cualquiera de las dos soluciones, x igual a 7, x igual a negativo 7, y tenemos entonces que cuando x vale 7, colocamos el valor de, en vez de x, colocamos 7, lo elevamos al cuadrado, menos 49 igual a 0, efectuamos la operación 7 al cuadrado 49, menos 49 igual a 0. La diferencia de 49 menos 49 es 0 igual a 0. Ahí tenemos entonces que es
que 7 es la solución de esa ecuación, y lo mismo pasaría con negativo 7. Por acá haré la comprobación con negativo 7. Tenemos que la ecuación es x al cuadrado menos 49 igual a 0. Entonces reemplazamos el valor de la x por negativo 7. Negativo 7 al cuadrado menos 49 igual a 0. Negativo 7 al cuadrado es 49 positivo, porque todo número negativo elevado al cuadrado es un número positivo, y 7 al cuadrado es 49 menos 49 es igual a 0. 49 menos 49 es 0 igual a 0. Ese es el primer ejemplo del tipo de ecuaciones cuadráticas puras. Vamos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos la ecuación cuadrática pura, 2x al cuadrado menos 32 igual a 0. Recordemos que lo primero que tenemos que tener en cuenta es dejar las variables a un lado y los términos independientes al otro lado de la igualdad. En este caso las variables tienen que estar al lado derecho, al lado izquierdo, perdón. Y el término independiente tiene que estar al lado derecho. Entonces, como la variable x o el término que acompaña la variable x al cuadrado está en el lado izquierdo, lo dejamos tal y como está. Solamente movemos el 32, que lo cambiamos de posición o de lado, lo pasamos al otro lado, al lado derecho, y también cambiaría su signo. Se convertiría con el signo contrario al que estaba. Sería entonces 2x al cuadrado igual a 32 positivo, porque antes era negativo. Luego es aquí donde aplicamos luego recordemos que tenemos que dejar a la variable x sola. Entonces en este caso vamos a dejar a la variable x al cuadrado sola. Quitamos el 2. El 2, como está multiplicando a la variable x al cuadrado, lo vamos a mandar al otro lado y va a pasar con la operación contraria a la que estaba. Como está multiplicando, pasaría a dividir. Se convertiría entonces en 2, se convertiría en x al cuadrado igual a 32 sobre 2. Luego efectuamos x al cuadrado es igual a 32 entre 2 es 16. Luego he aquí, cuando ya dejamos a la variable x al cuadrado sola, entonces para poder saber cuánto vale únicamente x, no x al cuadrado, sino únicamente x, ocupamos quitar el exponente 2. La única manera de eliminar el exponente 2 es aplicando la raíz cuadrada, porque es lo que elimina o me permite a mí eliminar el exponente 2. Entonces aquí aplicamos en la ecuación x al cuadrado igual a 16, la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. La raíz cuadrada cancela el exponente 2 y me quedaría x es igual a la raíz cuadrada de 16 es 4, y una raíz cuadrada tiene dos soluciones, una positiva y la otra negativa. Entonces sería más y menos. Por lo tanto, las soluciones son x es igual a 4 y x es igual a negativo 4. Podemos comprobar entonces que la ecuación 2x al cuadrado menos 32 es igual a 0 cuando x su valor sea 4 o sea negativo 4. Entonces vamos a hacer la comprobación de dicha ecuación. Tenemos la comprobación y tenemos que 2x al cuadrado menos 32 es igual a 0. Ahora, el valor de x es 4. Tenemos entonces que 2x vale 4
al cuadrado menos 32 igual a 0. 2, 4 al cuadrado, su valor es 16. Menos 32 igual a 0. Tenemos aquí que 2 por 16 es 32. Menos 32 igual a 0. 0 es igual a 0. Esa es la comprobación. Ahora tenemos también la otra comprobación, que sería con negativo 4. Copiamos nuevamente la ecuación original, que es 2x al cuadrado menos 32 igual a 0. Luego reemplazamos el menos 4 por la variable x, sería 2 por negativo 4 al cuadrado menos 32 igual a 0. Recordemos que todo número negativo elevado al cuadrado se convierte en un número positivo. Entonces me quedaría 4 al cuadrado 16 positivo por la regla que acabo de mencionar. Menos 32 igual a 0. 2 por 16 es 32. Menos 32 es igual a 0. 32 menos 32 es 0, es igual a 0. Bien, entonces aquí vemos dos casos diferentes, ¿verdad? El primero es más sencillo, el otro es más complejo porque la variable x está acompañada de un número diferente de 1, que en este caso es 2. Entonces recordemos que tenemos que dejar las variables a un lado de la ecuación, al lado izquierdo, y el término independiente al lado derecho. Cuando la variable está acompañada por un número diferente de 1, debemos de pasarlo al otro lado. Y recordamos que ese número está multiplicando a la variable x al cuadrado. Por lo tanto, al moverlo del lugar, cambiaría con la operación contraria a la que estaba. El 2 estaba multiplicando, entonces se convierte en una división. Pasa a dividir. Resolvemos la operación 32 entre 2, que es 16. Una vez ya teniendo la ecuación x al cuadrado menos 16, recordemos que nosotros andamos buscando el valor de la variable x, no de x al cuadrado. Por lo tanto, aplicamos el método o el proceso de la raíz cuadrada. Entonces aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada es la que me permite a mí eliminar el exponente 2. Entonces la raíz elimina el exponente 2 y al final me queda entonces que la raíz cuadrada de 16 es 4. Y una raíz cuadrada tiene dos soluciones, una positiva y la otra negativa. ¿Por qué tiene dos soluciones? Porque si multiplicamos 4 por 4 nos da 16, y si multiplicamos negativo 4 por negativo 4 nos da 16. Por eso tiene dos soluciones. Entonces, al final la ecuación, sus soluciones son x es igual a 4 y x es igual a negativo 4. Es importante recalcar esto: como son ecuaciones cuadráticas, siempre van a tener dos soluciones, porque su nombre lo indica, ecuaciones de segundo grado. El grado de la ecuación indica cuántas soluciones va a tener esa ecuación. En este caso, como estamos trabajando con ecuaciones cuadráticas y son puras, que son las más fáciles de resolver, entonces son ecuaciones cuadráticas, van a tener dos soluciones porque el mayor grado de esa ecuación es 2. Espero que este video les sirva. Muchas gracias.